gracias a todos por venir hoy a estas primeras jornadas organizadas por Música Bulegoa. Creo que es importante tener la radiografía general, la foto general de lo que es la música en este caso. Taller de música contemporánea para niños. Un proyecto que atravesó el proceso completo de creación musical. Hazlo tú mismo, ¿no? Entonces decidimos que los chavales, ellos deberían de ser los que tocasen en un grupo y recreamos toda la vida de un grupo de verdad en un campamento de 12 días. Creemos que la música en vivo es una experiencia cultural, como os he contado antes, que forma parte de la educación y ese era uno de nuestros argumentos, y que también al excluir la música en directo de las oportunidades de ocio nos genera luego estos problemas que estamos teniendo de que no hay relevo generacional. Tenemos que trabajar desde la calidad, pero también tenemos que trabajar desde unos valores que las personas sientan cercanos y no lejanos. Yo creo que desde que yo me acuerdo, la música clásica está en crisis. Pero en realidad yo creo que tenemos que pensar que al final casi todo el mundo tiene un smartphone y que ese smartphone es una ventana para diferentes tipos de espacios dependiendo de quién lo use, ¿no? Y sí que pienso que todo el trabajo que se hace a nivel de redes es esencial ahora mismo. Llevo años dirigiendo una sala y me entran ganas de prohibir los móviles. Te estás perdiendo algo, apágalo ya. Me da la sensación de que se han quedado aquí muchas cosas y muchas cuestiones que se pueden volver a traer a una mesa de este tipo. Y es que